Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente en plataforma de TVX. Agradezco infinitamente la posibilidad de poder entablar esta comunicación con ustedes. Este día yo quiero referirme a dos hechos que me parecen trascendentales y son, en primer lugar, las declaraciones del candidato presidencial del Partido Arena, el empresario Carlos Calleja, quien afirmó que es una gran especulación involucrar al mayor Roberto Dabuizón, fundador del Partido Arena, con el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Me parece una declaración que no debe pasar desapercibida y que es necesario plantear algunas consideraciones al respecto. Que un candidato a la presidencia con aspiraciones de convertirse en gobernante de este país haga semejante afirmación que niegue de esa manera la historia de nuestro país, me parece que es para que todo el mundo debería de reaccionar. Y el segundo hecho tiene que ver con el anuncio del señor fiscal general de la República, en el que planteó que ahora la Fiscalía propone que el expresidente Saca devuelva los más de 300 millones de dólares y no los 25 millones que inicialmente había planteado. Entonces hay algunas sospechas de cosas que podrían estar sucediendo alrededor de las últimas declaraciones de la Fiscalía, del cambio de estrategia de la Fiscalía en este caso. Vamos entonces, si me permiten, a comentar sobre el primer hecho que les mencionaba. Tengo algunas consideraciones en relación a la declaración del señor Calleja sobre que es una gran especulación vincular a Dabuizón con el asesinato de Romero. En primer lugar, me parece alta y gravemente irresponsable que el candidato presidencial del Partido Arena, el partido de las élites oligárquicas de nuestro país, niegue de manera tan irresponsable la historia del país. Decir que es una especulación, que es un invento o un chambre, afirmar que Roberto Dabuizón es el responsable del asesinato de Romero, es como que, imagínense ustedes, en Alemania, un candidato presidencial diga que los nazis no son los responsables del holocausto judío, del genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sería una negación irresponsable, burda, criminal de la historia. O si ponemos otros ejemplos en América Latina, si en Argentina, por ejemplo, un candidato a la presidencia negara la responsabilidad de los represores argentinos que durante la dictadura militar entre el 76 y el 83 del siglo pasado cometieron miles de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas contra opositores en Argentina, o que en Chile un candidato a la presidencia niegue la responsabilidad de Augusto Pinochet en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Entonces, y hay otros ejemplos, ¿verdad? En otras latitudes del mundo podemos mencionar otros ejemplos. Se me ocurre ahorita que en Camboya, en Asia, un candidato presidencial negara la responsabilidad de los Khmeres rojos en el genocidio que sucedió décadas atrás en ese país asiático. Y podemos poner otros ejemplos, pero no alcanza el tiempo. Lo que hay que decir entonces es que es una grave irresponsabilidad que no debería de pasar desapercibida. Y esa es la segunda consideración que tengo, que si es preocupante la declaración de Carlos Calleja, más preocupante aún es el silencio y la falta de reacción de algunas personas o instituciones que deberían de protestar por semejante declaración del candidato presidencial arenero. A mí me llama la atención que la Iglesia Católica oficialmente no haya reclamado por la declaración de Calleja, o si ya dijeron algo y yo no me he enterado, me disculpo, pero en todo caso deberían hacerlo más visible para
para que la población se entere. La UCA, no he escuchado, no he leído un editorial de la UCA. Si ya lo escribieron y yo no lo he visto, perdón, pero no ha aparecido públicamente una reacción de la UCA, de ONG de derechos humanos, de familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Entonces, llama la atención que no haya una reacción. En otro país, el que un candidato presidencial niegue de esta manera la historia habría sido un escándalo en los medios de comunicación y hubiera habido reacción unánime de diferentes sectores de la sociedad. La segunda consideración es que para que el señor Calleja rectifique, es necesario mencionar que el asesinato de Monseñor Romero, la autoría del mayor Roberto Dabuizón está consignada por diferentes instancias y en una serie de documentos que son incuestionables. En primer lugar, el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el informe publicado en 1993, después de la Guerra Civil. Entre los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que se investigaron está el caso de Romero, y claramente la Comisión de la Verdad concluye en señalar al mayor Roberto Dabuizón, fundador de Arena y al mismo tiempo fundador de los Escuadrones de la Muerte de la extrema derecha, que, como sabemos, cometieron graves violaciones a los derechos humanos antes y durante la Guerra Civil salvadoreña. Resoluciones y sentencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han señalado la vinculación, la autoría de Roberto Dabuizón en el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y finalmente, documentos oficiales del Vaticano señalan a Roberto Dabuizón. Documentos de la Congregación para la Causa de los Santos, que es la instancia del Vaticano que sigue los procedimientos de beatificación y canonización de mártires de la Iglesia. En el informe que presenta sobre el caso de Monseñor Romero, este documento trae las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Citando a la Comisión de la Verdad, dice los documentos de la causa de beatificación de Romero, que el ex mayor Roberto Dabuizón dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno, de manera que, actuando como escuadrón de la muerte, organizaron y supervisaron la ejecución del asesinato. Estas son palabras textuales del documento de beatificación y canonización de Romero, que cita al informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, ojalá el señor Calleja, o si él no es muy asiduo a la lectura, que la señora Lazo, que viene de la academia y debe leer, podría hacerlo y comentarle al señor Calleja para que rectifique. La última consideración, entonces, que Carlos Calleja, el candidato de Arena, debería de pedir perdón. Tiene la oportunidad de rectificar, decir que se equivocó, que lo agarraron ahí los periodistas al calor de un evento partidario porque él había ido a celebrar el natalicio de Roberto Dabuizón, y rectificar y pedir perdón. Y junto con el señor Calleja debe de pedir perdón el propio Partido Arena, cuyo fundador es el responsable del asesinato de Monseñor Romero. Deberían de pedir perdón también los grupos oligárquicos que financiaron a los Escuadrones de la Muerte, que financiaron a Dabuizón. Deberían de pedir perdón los periodistas y medios que difamaron y que calumniaron a Monseñor Romero. Por cierto, esta semana la Universidad Don Bosco ha presentado un libro muy valioso que se llama Monseñor Romero y los medios de comunicación, donde señala precisamente cómo los medios de comunicación hegemónicos de la época, pero que muchos son los mismos de ahora, todavía están, difamaron y calumniaron y denigraron y atacaron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Los titulares de los periódicos, del Diario de Hoy, de la prensa gráfica e informaciones que publicaban otros medios de comunicación
eran calumniosas, ¿verdad? Estos medios también deberían de pedir perdón por lo que hicieron contra Monseñor Romero, y desde luego algunos miembros de la misma Iglesia Católica que traicionaron a Monseñor Romero. El Papa Francisco ha señalado que Monseñor Romero también fue calumniado por sus propios hermanos, es decir, por miembros de la misma Iglesia Católica. Entonces, ojalá que ahora que viene el acto formal de canonización de Monseñor Romero, que va a ser el 14 de octubre, el señor Calleja y todos los demás personas e instituciones que hemos mencionado pidan perdón. El segundo tema que les proponía era el de en seguimiento al caso del expresidente Saca, que me parece que hay que estarle dando continuidad por todas las implicaciones que el caso del último ex gobernante arenero tiene. Es necesario destacar las afirmaciones que el señor fiscal general de la República hiciera esta semana. El señor fiscal, que antes había dicho que solo iba a recuperar 25 millones de dólares de los más de 300 que se le acusa a Saca de haber robado, malversado o de entregado a otras personas, ahora sale el fiscal con el discurso de que Saca debe devolver los 301 millones que manejó de la partida reservada, la partida secreta de Casa Presidencial. Llama la atención el cambio de discurso de la Fiscalía. Y entonces surgen algunas preguntas, por lo menos hay 3 preguntas que quisiéramos plantearle al fiscal. La primera es: ¿por qué cambió de posición la Fiscalía? ¿A qué se debe el cambio? ¿Acaso el presidente Saca incumplió algunas de las condiciones, algunas de las cosas que habían negociado con él? ¿Cómo es que la Fiscalía negocia con Saca que va a recuperar 25 millones y luego sale la Fiscalía con que va a recuperar los 301 millones de dólares? ¿Qué no cumplió Saca? ¿O es porque Saca finalmente terminó revelando los nombres de personas o de partidos políticos a los que les entregó dinero y eso quería encubrir el fiscal? Ahí está planteada la pregunta. ¿Es un acto de represalia, de venganza contra Saca ahora porque se le salió del guión que habían negociado? Ahí dejamos planteada la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con que si el fiscal va a recuperar los 300 millones de dólares para el Estado, va entonces a procesar, a investigar, a enjuiciar a los destinatarios de parte de ese dinero, porque el expresidente Saca ha afirmado que entregó dinero, en primer lugar al partido Arena, que le entregó más de 7 millones de dólares al partido Arena. Un testigo criteriado dice que después, para la campaña del 2009, se le entregaron otros 2 millones al partido Arena. Se sabe también por el testigo criteriado de la misma fiscalía que Saca sobornaba a periodistas, a jefes de medios. Se sabe también que Saca pagaba de la partida secreta sobresueldos a decenas de funcionarios. Entonces el señor fiscal va a procesar al partido Arena, va a procesar a los periodistas sobornados, va a procesar a los exfuncionarios que recibieron sobresueldos, va a procesar a miembros de otros partidos políticos que también recibieron dinero, va a procesar a medios de comunicación, a empresarios que recibieron dinero de la corrupción. Ahí está la segunda pregunta planteada para el señor fiscal general de la República, porque si está diciendo que va a recuperar el dinero, pero no procesa a los destinatarios, no procesa a Arena, a los periodistas, etcétera, entonces aquí le hacemos la tercera pregunta. ¿Es que solo es una estrategia publicitaria, mediática, como las que acostumbra hacer el fiscal, que busca quitarse la presión de las críticas ciudadanas que han señalado los sesgos y las omisiones de la Fiscalía en este caso? Es una estrategia publicitaria, mediática, con la que el fiscal pretende quitarse la presión, porque al fiscal
le salió finalmente el tiro por la culata. Negoció con Saca para cerrar el caso, para que no saliera más información que pudiera afectar electoralmente a Arena, pero finalmente la información ha sido de conocimiento público y hay mucha indignación, hay mucha cólera ciudadana por todo el manipuleo del sistema judicial y por toda la actuación caracterizada por muchas omisiones que tiene la Fiscalía. Entonces llama la atención realmente que el fiscal ahora venga a decir que va a recuperar los 300 millones de dólares, pero no nos anuncie, no le diga al país que en las próximas horas va a proceder a capturar a los representantes del partido Arena por el dinero que Arena se robó, o que va a proceder a detener a los periodistas que eran sobornados desde Casa Presidencial, o que va a proceder a detener a las decenas de exfuncionarios que recibieron sobresueldos pagados con la partida secreta de Casa Presidencial, y que ahí andan estos funcionarios. Algunos, dijimos en el programa anterior, ahí están de diputados. Y se sabe quiénes son: diputados del partido Arena, diputados del ahora partido Gana, también están. Ahí andan otros como dirigentes gremiales, como dirigentes empresariales, rasgándose las vestiduras ahora por la transparencia y por la anticorrupción. Andan otros como dirigentes de organizaciones también. Entonces llama la atención la actuación de la Fiscalía, y yo creo que la ciudadanía debe estar vigilante. Si el fiscal dice que va a recuperar los 300 millones de dólares, debemos exigirle que procese, que investigue a los que recibieron esos dineros, porque si no, en todo caso sería una falacia, ¿verdad? No es posible recuperar los dineros sin procesar a los que recibieron esos dineros de la corrupción. Muchas gracias nuevamente por su atención. Seguimos conversando la próxima semana sobre otro u otros temas que son de interés de nuestro país. Muchas gracias por su atención a todos los que nos ven en El Salvador, fuera de nuestras fronteras y a través de las diferentes plataformas